Vamos a darle continuación al tema que estábamos tratando la sesión anterior. Estábamos viendo sobre el sistema de alimentación de combustible y pues íbamos a hacer las pruebas al circuito hidráulico. En este caso, pues tenemos ya la herramienta necesaria para hacer las pruebas al circuito hidráulico y medir los distintos tipos de presión que nos maneja el sistema de combustible. En este caso, según nuestro archivo, son 4 tipos diferentes de presiones los que nosotros tenemos que leer en el sistema de combustible, y para saber exactamente si nuestro sistema se encuentra en el rango correcto, pues tendríamos que revisar igual el manual del fabricante y verificar si los datos de presión se encuentran en el rango, ¿no? En este caso, la primera presión que vemos aquí se llama presión residual y dice que es la que debe conservar el sistema de combustible con el motor apagado. El valor de esa presión no es importante, lo importante es que se mantenga constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante este tipo de presión? Porque cuando nosotros apagamos nuestro motor, eh, el sistema se tiene que quedar, las líneas de combustible se tienen que quedar presurizadas, ¿no? Tienen que quedarse con combustible. Si este no fuera el caso, que las líneas se descargaran, porque existe un problema a lo mejor con el regulador de presión, alguna fuga de combustible, la bomba de combustible no funciona, en fin, diferentes factores que pueden ocasionar este problema. Si tuviéramos el caso, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que me va a ocasionar esto? Que al momento de yo dar marcha o intentar arrancar mi motor, le va a costar arrancar. Y hay veces que va a tardar 2 o 3 intentos y a lo mejor hasta los 3 intentos se pone en marcha, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a pasar esto? Porque cuando la bomba acciona, cuando se activa la bomba, tiene que primero llenar las líneas, después presurizar el sistema y posteriormente ya alcanzar la presión adecuada para que se pueda poner en marcha el motor. Entonces, en este caso, es una de las presiones más importantes, presión residual, ¿de acuerdo? La siguiente presión se llama presión del sistema y esta dice que es la presión que el sistema debe mantener a cualquier régimen de operación del motor. ¿De acuerdo? Esto se le conoce como presión del sistema y esa es la presión que el sistema de combustible tiene que mantener con el motor en funcionamiento, ya sea en aceleración o en desaceleración, tiene que mantenerse esa presión. Hay ocasiones en las que el sistema sube un poco la presión, alrededor de 2, 3 libras, cuando nosotros aceleramos a fondo. Y es muy común en ese tipo de motores, de sistemas, donde tenemos el regulador de presión incorporado en el riel de inyectores. En este caso, este es el regulador de presión. Ahorita vamos a ver bien, lo vamos a identificar. En este tipo de sistemas es muy común que cuando nosotros pisamos el acelerador o aceleramos a fondo, la presión suba unas cuantas libras. Alrededor, les digo, de las 4 o 5 libras aproximadamente, no sube más, a veces un poco menos también. Entonces, tenemos que verificar ese funcionamiento también. Entonces, eso lo conocemos como presión del sistema. Y la otra se llama presión total. Dice, es la capacidad de la bomba de combustible para poder suministrar el flujo de combustible más alto cuando exista una demanda de aceleración. En este caso, los tres primeros tipos de presión los vamos a revisar de diferente manera. En la primera, primer tipo de presión, la presión residual, la vamos a realizar con motor apagado. Únicamente abrimos el switch, presurizamos el sistema, apagamos el switch y verificamos que la presión se mantenga en mi manómetro. Ahorita vamos a conectar también el manómetro y en este caso la vamos a realizar de esa forma. La segunda presión, la presión del sistema, la vamos a verificar con el motor funcionando. Vamos a hacer pruebas de aceleración, desaceleración y vamos a verificar que la presión se mantenga lo más constante posible. Y después la presión total. ¿De acuerdo? La presión total, esa la vamos a verificar únicamente abriendo switch. Eh, Abrimos el switch y en ese momento cargamos la bomba, hacemos que la bomba presurice el sistema, ponemos el switch unas 3 veces más o menos, y cuando la aguja deje de moverse, cuando la aguja haya llegado a su punto máximo, esa sería nuestra presión total, ¿de acuerdo? En este caso la presión total también la llegamos a conocer como presión de la bomba. La última presión la vamos a tocar al final, ¿de acuerdo? Cuando les explique el tipo de regulador, porque depende de qué tipo de sistema de regulación de presión tengamos. Entonces, en este caso, vamos a conectar nuestro manómetro de combustible, les voy a explicar dónde lo vamos a conectar. ¿Va? Aquí tenemos 2 mangueras de combustible, que son estas dos, esta y esta. Tenemos 2 mangueras de combustible, ¿por qué? Porque en este caso tenemos sistema de retorno. Siempre que tengamos regulador de presión de combustible en el riel, que en este caso es este que tenemos acá, siempre que tengamos regulador de combustible en el riel,
vamos a tener una manguera de retorno, ¿de acuerdo? En este caso son dos mangueras las que llegan al riel de inyectores. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es la manguera de alimentación y cuál es la manguera de retorno? Es muy sencillo. En algunos casos, el riel de combustible tiene dos tuberías, en este caso solamente tiene una, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la manguera de retorno? La manguera de retorno siempre va a estar a la salida del regulador. Si nosotros verificamos aquí nuestro regulador, ¿de acuerdo? En la parte de abajo tenemos una manguera. Esta manguera que tenemos acá, esta manguera de la parte de abajo, es nuestra manguera de retorno, ¿de acuerdo? ¿Por qué es la manguera de retorno? Porque es la que sale de nuestro regulador de presión. Y eso va a aplicar para todos los modelos. La manguera que se encuentra a la salida del regulador de presión es la manguera de retorno. Y la otra es la manguera de alimentación, la manguera de entrada. Aquí llega la presión de combustible y por acá regresa el combustible que no se utilizó o que no se inyectó. ¿De acuerdo? Pues vamos a desconectar ahorita esta manguera. Y es en esta manguera donde nosotros vamos a conectar nuestro manómetro de presión. En este caso, vamos a utilizar una conexión de este tipo, una T, ¿de acuerdo? Y vamos a conectar acá, en esta línea, nuestro manómetro de presión y vamos a revisar las presiones. Vamos a hacerlo. ¿De este es el manómetro que vamos a utilizar. ¿Ah? Nos marca en libras y nos marca en bares, dependiendo nosotros en qué unidades tengamos la presión, lo vamos a tomar de esta forma, ¿no? Es recomendable también cuando nosotros vamos a desconectar una manguera de combustible, despresurizar el sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ahorita lo vamos a tratar en el tema más adelante. Cuando nosotros apagamos el motor y el combustible se encuentra caliente, se evapora y esa evaporación hace que se incremente la presión en el riel, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros desconectamos esta línea y nuestro sistema se encuentra presurizado, tenemos un problema de que va a haber derrames, ¿de acuerdo? Hay veces que sale con mucha presión y puede llegarnos a caer en la cara, en los ojos, y pues vamos a tener ahí un accidente. Entonces, lo más recomendable es despresurizar el sistema. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas. Podemos nosotros desconectar la bomba de combustible directamente desde su arnés en la parte de atrás y arrancar el motor, ¿de acuerdo? El motor va a arrancar, va a ponerse en marcha unos segundos, ¿de acuerdo? Hasta que la presión en el sistema caiga y se va a apagar por completo. Esa es una forma. La otra forma sería de quitar el relevador de la bomba, arrancar el motor, eh, va a inyectar combustible, va a haber un momento en el que el motor se va a apagar y pues en ese momento se vacía la presión, ¿no? O podemos quitar el fusible. Esas tres formas pueden ser. En algunos vehículos, por ejemplo, en Ford, que es muy común, tenemos algo que se le conoce como interruptor de inercia, y ese interruptor de inercia también corta alimentación a la bomba. Nosotros podemos desactivar ese interruptor de inercia y arrancar el motor también, el mismo procedimiento. Dejamos el motor encendido unos segundos, el motor se va a apagar solito por la caída de presión, y en ese momento pues ya podemos desconectar, ¿no? En este caso, en la parte de adentro voy a desconectar el arnés de la bomba, voy a dar marcha, esperamos a que se apague y desconectamos la manguera de presión. Permítanme. Bueno, ahí ya incluso ni arrancó el motor. Entonces, en teoría ahorita ya no tiene presión el sistema. Vamos a desconectar las mangueras, ¿perdón? Digo, lo más sencillo cuando se puede es ir directamente a la bomba, desconectamos desde ahí el arnés y pues ya podemos desconectar aquí las mangueras de, de combustible. Hay varias formas, ¿no? En este caso vamos a hacerlo de esta forma.
acuerdo? Ahí desconectamos la línea. Vamos a poner esta conexión, es una T. La vamos a poner entre la línea de entrada, en este caso es esta manguera, y el riel de inyectores, ¿de acuerdo? Vamos a desconectar por un lado. Vamos a quitar este acople, ¿no? Vamos a conectar primero al riel, ¿no? Hay que también verificar que las conexiones, las abrazaderas y los coples que utilicemos no tengan ninguna especie de fuga. ¿Por qué? Porque para la medida de la presión residual es un factor muy importante. Si mi manómetro tiene fuga o mis mangueras tienen fuga, las conexiones llegan a tener una pequeña fuga, me va a alterar la lectura de mi presión residual. Entonces yo voy a pensar a lo mejor que hay un problema en el sistema, cuando a lo mejor es mi herramienta la que está en mal estado o mis conexiones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante también tomar en cuenta eso, que hay que verificar que nuestros manómetros o nuestras mangueras no tengan ninguna especie de fuga, ¿no? Voy a sacar esta para que sea más fácil, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí quedó conectado. Les muestro qué es lo que hicimos. Tenemos nuestra entrada de combustible. ¿De acuerdo? Esta es la manguera que viene directamente desde la bomba, por acá. ¿De acuerdo? De aquí la conectamos a una T. ¿De acuerdo? Esa conexión se va directamente al riel y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro manómetro. ¿De acuerdo? Este extremo lo vamos a conectar al manómetro. Vamos a hacer esa conexión. En este caso, nuestro manómetro trae una conexión especial. En algunos casos tenemos una válvula de servicio en el riel de inyectores, en este caso no lo tenemos. Si tenemos la válvula de servicio, la conocemos como válvula Schrader, esta válvula de servicio la vamos a conectar en esta conexión rápida que tenemos acá de nuestro manómetro. Digo, en este caso no tenemos esa conexión rápida, vamos a quitar este pequeño conector del manómetro, ¿verdad? Ahí únicamente sacamos el acople, y ponemos este conector. Digo, debemos tener pues, varios accesorios para nuestro manómetro porque hay conexiones diferentes, entonces esta es la más universal, digámoslo así, y pues con esto vamos a probar casi la mayoría del sistema. Vamos a conectar nuestro manómetro a la manguera. La manguera, acuérdense que viene directamente de la línea de combustible, ahí es donde vamos a conectar nuestro manómetro.
Ahí quedó conectado el manómetro, ¿de acuerdo? Entonces, de esta T va a llegar la entrada, la salida hacia el riel, y también esta conexión que es a ver directamente hasta mi manómetro. Entonces vamos a, en este caso, presurizar el sistema, y eso cómo lo vamos a hacer, abriendo el switch varias veces. Vamos a revisar que todo esté bien conectado. Voy a abrir el switch, y vamos a ver la lectura de nuestro manómetro, tiene que ir subiendo conforme vaya presurizando el sistema. Voy a abrir el switch varias veces, unas 3 veces, y vamos a verificar cuánta presión nos marca. ¿De acuerdo? Ahí abrí el switch. Vamos a revisar que no exista ninguna fuga también. Acuérdense que es muy importante revisar que no existan fugas, ya sea en las conexiones, en las abrazaderas, porque si no, eso me va a afectar en mi lectura. En este caso, pues no tengo aparentemente ni una fuga, todo está bien conectado. Y si nos damos cuenta, la presión está aproximadamente en 40 libras. Voy a abrir nuevamente el switch para presurizar el sistema, y la presión que yo obtengo cuando abro el switch únicamente sin arrancar el motor se le conoce como presión de la bomba, ¿de acuerdo? O presión total. En este caso voy a abrir nuevamente el switch y vamos a revisar hasta dónde sube la presión, ¿de acuerdo? A ver nuevamente. ¿De acuerdo? Ahí el switch, y si se dan cuenta tengo alrededor de 38 libras. Por ahí. Un poquito más de 38 libras, ¿de acuerdo? Este sistema nos marca que debo tener con carga máxima 40 libras. Entonces está un poquito baja la presión en este caso, la presión de la bomba está marcando 38, debería tener 40. Entonces son 2 libras de diferencia, digo, no es tanto, no es tanta la diferencia entre la presión ideal, pero pues sí me puede provocar problemas. En este caso, pues el motor no presenta ningún tipo de falla, está trabajando aparentemente normal. Digo, son 2 libras de diferencia, les comento, no es mucho. Lo que tenemos que verificar ahora, ya verificamos la presión total, en este caso yo ya me di cuenta que está por debajo de lo normal, debería tener 40, hay 38. ¿Cuál es la siguiente presión que yo debo verificar? En este caso yo ya presuricé el sistema. eh, lo que puedo hacer en este momento, ya que está así el sistema, revisar la presión residual. Y la presión residual, como nos decía el archivo, es la presión que mantiene el sistema cuando yo apago el motor. En este caso voy a poner en marcha el motor, vamos a ver qué lectura nos da, y lo voy a apagar, ¿verdad? Y les explico. Ahí se dan cuenta, la presión se mantuvo, tenemos 38 libras, ¿de acuerdo? Es la presión de funcionamiento. ¿No? Voy a apagar el motor y vamos a verificar, cuando yo apague el motor, la presión se tiene que mantener. Por ahí en algunos manuales nos dice que en 25 minutos no tiene que bajar más de 2 o 5 libras, entre 2 o 5 libras tiene que bajar la presión. En este caso yo voy a apagar el motor, no nos vamos a esperar los 25, vamos a esperarnos un poquito menos, unos 5 minutos máximo, y verificamos que la presión se mantenga, ¿no? Voy a apagar el motor. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo apagué el motor, tenemos alrededor de 30 libras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que decía el archivo? No importa la presión que tenga, ¿de acuerdo? En la presión que se quede el sistema, lo único que importa es que se mantenga. Pues en este caso, no se nos queda como tal 38 libras, se nos están quedando aproximadamente 32. Lo que nos importa aquí, lo que nos importaría es revisar que esta presión se mantenga, que esta presión no caiga, ¿de acuerdo?
Si yo tengo el problema de que al momento de yo apagar mi motor, esta presión se va completamente a ceros, tengo un problema de fuga. Lo más común, y ese es el problema común en las bombas de combustible cuando se dañan, que cuando esta bomba se daña, ¿de acuerdo? Al momento de yo apagar el motor, el sistema se descarga. En este caso, tenemos presión, tenemos 32 libras. Si yo apagara el motor y mi sistema se descargara, voy a tener problemas de funcionamiento. ¿Por qué? La próxima vez que yo vuelva a poner en marcha el motor, que yo intente arrancarlo, no va a arrancar rápido, va a tardar en arrancar o le va a costar varios intentos. ¿Por qué? Porque como se descarga el sistema, todas estas líneas se tienen que quedar cargadas con combustible. Si mi bomba no funciona, aquí les digo, es el caso más común, el combustible se regresa al tanque. Y al momento de regresarse al tanque, mis líneas se descargan. Cuando yo quiera dar marcha otra vez, quiera volver a arrancar mi motor, eh, la bomba primero tiene que llenar el sistema, después presurizarlo y posteriormente ya tener la presión adecuada para que mi motor arranque. Entonces va a ser un lapso de tiempo largo en el que la bomba tiene que estar trabajando para que el motor arranque. Digo, largo entre comillas porque son segundos, son, no sé, 5 o 10 segundos, no más, en el que la bomba puede ya, tiene la capacidad para alimentar mi sistema y presurizarlo, ¿no? Llegar a la presión adecuada. Entonces, en este caso, pues si nos damos cuenta, la presión no baja, es una presión de 32 libras y la mantenemos todavía. Es una condición completamente normal, ¿de acuerdo? Digo, aquí lo ideal sería que yo dejara mi manómetro, no sé, a lo mejor unas 2 horas y verificar que la presión se mantenga todavía en el mismo nivel. En este caso, pues obviamente no tenemos el tiempo, nada más es para mostrarles cómo se hace la prueba, ¿de acuerdo? Y pues ya ustedes, si estuvieran diagnosticando un problema de estos, tendrían que revisarlo pues ya con los tiempos adecuados para verificar que mi sistema no se despresurice, ¿va? No sé si alguien ha trabajado con el sistema hidráulico en su casa, las bombas, en la parte de abajo tienen una válvula, que es una válvula unidireccional. Cuando esa válvula se descarga, la bomba simple y sencillamente ya no bombea el agua. En este caso de la bomba de combustible no va a pasar así porque la bomba es sumergible. La bomba está internamente en el combustible. Entonces no va a dejar de bombear, simple y sencillamente le va a costar más bombear, va a iniciar el bombeo, porque primero tiene que presurizar el sistema y llenar las líneas. ¿Ah? Entonces, en este caso, aparentemente tenemos un buen funcionamiento de nuestra presión residual. Vamos a dar por hecho que esto sí está funcionando correctamente. Lo siguiente es verificar la presión de funcionamiento. Y la presión de funcionamiento es con el motor en marcha, ¿verdad? Yo pongo mi motor en marcha y lo que voy a hacer en este caso es simular ciertas condiciones de operación, aceleraciones, desaceleraciones, no sé, a lo mejor voy a prender luces, voy a prender el aire acondicionado, en fin, voy a prender consumidores que le generen un buen consumo de, de combustible al motor y acuérdense que el consumo de combustible va a afectar a la presión, ¿de acuerdo? Si yo tengo un buen funcionamiento de mi sistema, eso no se va a ver reflejado, y mi sistema va a mantener la presión constante. Pero si yo tengo un problema de funcionamiento, que mi bomba ya no esté mandando el caudal adecuado, al momento de que mi sistema de combustible o mis inyectores metan más combustible al motor, se va a ver afectada la lectura y voy a tener aquí una pequeña caída. Entonces, lo que yo tengo que verificar cuando hago una prueba de presión de operación es simular ciertas condiciones de operación del motor, ¿de acuerdo? Y verificar que la presión se mantenga lo más constante en mi manómetro. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, arrancar el motor, encender luces, y ya que estemos acá, voy a acelerar, desacelerar y verificar que aquí mi presión no baje. Lo que tiene que hacer cuando yo acelero en algunos de los casos, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos regulador en el riel, cuando yo acelero la presión tiene que subir, pero sube muy poco. Entonces, yo tengo que verificar esas condiciones. Que la presión, a lo mejor cuando yo acelero, suba, pero que no baje. ¿Ah? Entonces, voy a arrancar el motor y vemos acá. Aquí yo arranqué mi motor
y tengo una presión de 38 libras aproximadamente, de 36 a 38, más o menos 38, ¿va? Es una presión normal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Voy a dar un acelerón, voy a pisar el acelerador y vamos a ver qué comportamiento tiene mi aguja. Les digo, tiene que subir. Ahí va. ¿De acuerdo? En el momento de que yo piso el pedal de acelerador, la presión sube alrededor de 42 libras. Vamos a ver otra vez. Casi 44 libras, nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto me indica un buen funcionamiento de mi regulador de combustible, de presión de combustible, que es este. Veamos nuevamente. Les digo, lo que tiene que pasar es que la presión cuando yo acelero, en este caso, en este tipo de sistemas, suba, pero no tiene que bajar. ¿Estamos de acuerdo? Hay sistemas en los cuales, aunque yo acelere o deje de acelerar, la presión se va a mantener constante. Y eso va a ser en sistemas que no tengan regulador en el ritmo, que no funcionen mediante vacío. Este regulador de presión en especial funciona mediante vacío, el vacío del múltiple. Y cuando yo acelero, en el múltiple no hay vacío, hay presión. Y eso va a ocasionar que mi regulador se bloquee y mantenga mayor cantidad de presión en el riel. Entonces es lo que pasa cuando yo acelero. Vamos a pisar nuevamente. ¿Verdad? Ya llegamos aproximadamente a 44 libras. Es una condición completamente normal. Voy a conectar, en este caso voy a desconectar mi alternador para que generemos una caída en la carga y después lo voy a conectar nuevamente. Ahí desconecté mi alternador, ¿de acuerdo? Al momento de yo conectarlo nuevamente, voy a provocar una caída de una carga al motor y esa carga al motor también va a generar que tenga yo mayor inyección. Mi aguja se tiene que mantener en normal, no tiene que cambiar su valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver nuevamente. Ahí lo conecté, ¿de acuerdo? Y mi aguja mantiene su presión, ¿de acuerdo? No cambia. Vamos a ver nuevamente, lo voy a desconectar. Digo, esto únicamente lo hago para generar condiciones de carga distintas en el motor. El alternador genera una carga para el motor, ¿de acuerdo? A carga nos referimos a que genera un peso para el motor, a que este generador genera resistencia. Y esa resistencia se va a ver reflejada en consumo de combustible. Ese consumo de combustible en inyección y esa inyección en presiones distintas en el sistema si no funcionará bien. En este caso, si está funcionando bien, por eso no tenemos variación. ¿Verdad? Conecto nuevamente el regulador de mi alternador y la presión se mantiene normal. Pero en este caso bajó un poquito, tenemos alrededor de 36 libras. Les digo, este sistema nos marca que debería tener 40 si tenemos una caída de presión considerable, son 4 libras. Digo, es posiblemente ya por deterioro de la bomba, ¿de acuerdo? Que tenemos una presión baja, pero pues dentro de todo está casi normal, ¿no? Digo, el motor no presenta fallas, es una presión baja, pero todavía está dentro de lo considerable, ¿no? Como tolerable. Entonces vamos a empezar nuevamente. Y ese es el comportamiento que yo necesito esperar en mi sistema de combustible. En este caso, cuando tengo regulador en el riel. Ahora, vamos a ver un poquito el regulador. Si se dan cuenta, mi regulador está conectado por medio de una manguera hacia el múltiple de admisión, ¿de acuerdo? Esa manguera viene desde el múltiple de admisión hasta mi regulador de presión, que es este. Porque este regulador de presión funciona mediante vacío. Cuando yo arranco mi motor y mi motor se encuentra en marcha mínima, en el múltiple de admisión tengo un vacío, medido en pulgadas de mercurio, entre 15 y 21 pulgadas de mercurio. Mi regulador de presión, cuando yo le genero vacío por esta manguera, abre una pequeña válvula en la parte interna y permite la recirculación de gasolina hasta el tanque por medio de esta manguera, ¿de acuerdo? De esta. Entonces, cuando hay vacío, hay recirculación. ¿Y qué va a pasar? Que la presión va a bajar, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos 36, 37 aproximadamente
Entonces, cuando hay vacío hay recirculación y por eso la presión se mantiene abajo. Cuando hay vacío, este regulador en la parte interna, su válvula se cierra por completo. Cuando no tengo vacío, la válvula de mi regulador se cierra. Y al cerrarse, no permite la recirculación. Entonces, en ese caso, si no hay recirculación, la presión en mi riel de inyectores va a subir. Pero les digo, no es tan grande la subida, a veces son 5 libras, a veces son 10 libras como máximo, pero no tiene que ser mucho. En este caso, si yo quito el vacío de mi regulador de presión, lo que yo espero como respuesta de mi regulador, si funcionara, es que la presión de mi sistema suba. En este caso voy a desconectarlo y vamos a ver qué reacción tiene mi manómetro de presión. Bueno, yo desconecto esta manguera, en este caso, voy a desconectarla, ahí la desconecté y veamos, la presión subió a 42 libras aproximadamente. Yo la conecto nuevamente, me lo conecté y la presión bajó. 37 libras aproximadamente, pero 36. Entonces voy a desconectarlo para que ustedes vean ahí y vean la aguja también, a ver qué pasa. Ahí la desconecto, sube la presión. Ahí la conecto, baja la presión. Desconecto, sube, la conecto y la presión baja. ¿De acuerdo? Eso me indica un buen funcionamiento de mi regulador de presión. La otra forma de comprobarlo sería desconectar esta manguera, desconectar esta manguera de abajo y cuando yo desconecte mi manguera de vacío, por acá no tiene que haber un liqueo de combustible. Ahorita, por ejemplo, así como está trabajando el sistema con mi manguera conectada, yo por acá tengo un retorno. Si yo desconecto esta manguera, voy a tener que aquí va a estar saliendo combustible. No es en gran cantidad, son gotas, ¿de acuerdo? No es una cantidad grande de combustible a que retorna, son pequeñas gotas que están saliendo únicamente, pero si yo la desconecto de esta manguera, acá tendría que bloquearse por completo el retorno de combustible. ¿Ah? Entonces, a ver si nos permite hacer la prueba. Voy a apagar ahorita el motor. Bueno, ahí apagamos y les mencionaba. Entonces, este regulador de combustible se le conoce como un regulador o una válvula normalmente cerrada. ¿De acuerdo? Esta válvula normalmente cerrada, ¿de acuerdo? Cuando yo apago mi motor, tengo que esperar una reacción como esta que estoy viendo, ¿de acuerdo? Vean, yo apagué mi motor y tengo 32 libras, lo mismo que tenía hace un rato, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que si yo tuviera un mal funcionamiento en mi regulador de combustible, por ejemplo, y este regulador ya no se cerrara por completo cuando no tiene vacío por esta manguera, si no tiene vacío tiene que estar cerrado. En este caso el motor está apagado. Quien le genera el vacío de funcionamiento a ese regulador es el motor, ¿de acuerdo? Lo toma directamente del múltiple. En este caso el motor está apagado. En mi múltiple no hay vacío. Lo que tenemos en el múltiple es una presión atmosférica. Este regulador, cuando tiene una presión atmosférica por medio de esta manguera, se va a comportar como una válvula cerrada, ¿verdad? Si es una válvula cerrada, va a pasar el combustible que se quedó presurizado en estas mangueras por completo, se va a quedar ahí exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta válvula está cerrada. Si esta válvula, normalmente cerrada, se quedara abierta, al momento de yo apagar mi motor, la presión en mi sistema bajaría, ¿de acuerdo? Y si yo desconecto esta manguera, ¿de acuerdo? Tendría que ver gotas, ¿va? Bueno, si fuera el problema de mi regulador, ¿no? Estamos hablando del regulador. Si fuera problema de mi regulador, y yo desconecto esta manguera, tenía que haber aquí fugas de combustible, ¿de acuerdo? Si tengo fugas de combustible por esta manguera, cuando mi motor está apagado, me indica que mi regulador de presión ya no funciona. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, vamos a desconectarlo, lo voy a desconectar y vamos a ver si tenemos ahí fuga de combustible. Obviamente, esta manguera ahorita tiene cantidad de combustible. ¿Por qué? Porque pues no alcanzó a llegar hasta el tanque y se quedó aquí con combustible. Pero no tiene que gotear de esta parte. Entonces voy a desconectarla y lo verificamos.
Entonces, ahí desconecté, les decía, esta manguera obviamente va a tener combustible, pero mi regulador no tiene que estar goteando. En este caso, vamos a ver si puedo enfocar la cámara. Y ahí se ve el tubo de mi regulador y si se dan cuenta, no gotea. ¿De acuerdo? No está goteando. Eso me indica un buen funcionamiento. Si mi regulador de combustible estuviera goteando por esta parte, ahorita como está apagado el motor, voy a verlo reflejado directamente acá en mi manómetro. ¿Por qué? Porque voy a tener caída de presión. En este caso ya llevamos un buen tiempo con el motor apagado y si se dan cuenta la presión se mantiene. Eso me indica que el sistema se está quedando presurizado y que no hay ninguna fuga. Nuevamente revisamos el regulador y ahí tenemos, no hay gotas, entonces hay un buen funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, son pruebas muy sencillas, no son pruebas complicadas, es un sistema igual sencillo. El sistema de alimentación de combustible en este tipo de vehículos es sencillo. Ya hay sistemas donde tenemos módulos de control que se encargan de controlar el caudal o la presión, y pues esos tipos de sistemas son un poquito más complicados en, el, en cuestión de la activación de la bomba, ¿no? En el caso del sistema hidráulico es igual, a menos de que tengamos un sistema de inyección directa, que también es otro tipo de sistema de alimentación, vamos a tener pruebas diferentes. En este caso que tenemos un sistema de inyección indirecta, el sistema de alimentación de combustible es sencillo, ¿de acuerdo? Únicamente es muy importante también tener la herramienta. Si no tenemos la herramienta, obviamente, pues no podemos hacer las pruebas. Son herramientas básicas que debemos tener en el taller y pues no son tampoco tan costosas, así que es muy importante también contar con la herramienta adecuada para hacer las pruebas y que la herramienta se encuentre en buen estado, que no esté dañada, porque también un manómetro mal calibrado me puede ocasionar que yo dé una mala lectura y un mal diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el sistema de alimentación de combustible es muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda, chavos. El tiempo está por acabarse. No sé si hay alguna duda. Si no, de mi parte sería todo. Más adelante seguiremos con temas relacionados al sistema de alimentación. Nos hace falta ver un poco sobre el sistema de control, allá directamente con el relevador y la bomba, pero por mientras el sistema hidráulico, el sistema que se encarga de llevar el combustible hacia el riel de inyectores a presión ideal y a caudal ideal, pues ya vimos las pruebas son muy sencillas, entonces no hay complicación, ¿verdad? Si no hay dudas, de mi parte sería todo y pues nos estaríamos viendo la próxima sesión, ¿verdad?